Hola, soy María Fernanda y la exposición de mi autor es sobre Bruce Davidson, que es un fotógrafo estadounidense, nació en Illinois en 1933 y actualmente tiene 86 años de edad. Estudió fotografía en el Rochester Institute of Technology y continuó en la Universidad de Yale, por lo tanto siempre fue fotógrafo de vocación y profesión. Su tesis se presentó en la revista Life y trabajó ahí aproximadamente por un año. Es miembro de la agencia Magnum desde 1958, una de las más prestigiosas agencias internacionales de fotografía en el mundo, con fundadores como Robert Capa y Henry Cartier-Bresson, mismo que lo invitó a colaborar en la agencia después de haber visto su portafolio de trabajo. Es considerado uno de los fotógrafos más importantes que surgió a mitades del siglo XX. Es creador de estilos e influencias que perduran al día de hoy. Su trabajo se caracteriza por la cercanía con las personas que el lente de su cámara captaba, no solo en la proximidad física, sino también emocional. Es por eso que él mismo se denominaba como un fotógrafo humanista. Sus modelos a fotografiar no tenían que ser de carácter espontáneo y no tenía que ser una fotografía que fuera de una sola toma y después se retiraba y no volvía a saber de la gente a la que retrataba, sino que requería de un trabajo de semanas e incluso meses para conocer a fondo a estas personas. Su trabajo en Magnum le permitió acercarse a escenarios en donde era difícil entrometerse como un fotógrafo de calle, como el backstage de un circo en New Jersey, donde realizó su primer proyecto serio y retrató a un enano. El acercamiento a las pandillas de adolescentes en Nueva York le permitió crear una de sus series más aclamadas e íntimas, Brooklyn Gang, que después se convirtió en libro. Se empapó de la problemática social que atravesaba Estados Unidos durante los años 60, por lo que en 1961 recorrió el sur del país junto con varios estudiantes negros, lo que le dio la oportunidad de retratar a Martin Luther King y el contraste de este a una reunión del Ku Klux Klan en el estado de Georgia. Todas estas fotos estuvieron en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El estilo personal de Davidson siempre se caracterizó por constituir series con personajes que no temían mostrarse en su faceta de invencibles, o al contrario, en su estado más vulnerable frente a la cámara, manifestando sus inquietudes frente al panorama problemático o de la vida cotidiana, casi siempre frente a un blanco y negro que al autor le encantaba usar. Sus obras más destacadas se convirtieron en recopilaciones no solo para la agencia Magnum, sino también en libros que exponían las vivencias del autor y su sentir frente a los personajes o momentos que él mismo capturaba. En total, Bruce realizó más de 10 libros. Los más importantes son East 100th Street, Subway, Brooklyn Gang, Time of Change, Civil Rights Photographs y Subsistence USA. En su proyecto, East 100th Street se infiltró en el Spanish Harlem, conocido como El Barrio, en donde convivió con negros y latinos aún más invisibilizados y con una alta brecha de pobreza y desigualdad. Al igual que su obra de Martin Luther King, esta también fue expuesta en el MoMA, con el propósito que él tenía de que fuera un problema que se viralizara alrededor de todo el mundo para que las condiciones de vida de estas personas cambiaran. El libro Subway capturó la vitalidad del metro de Nueva York en los 80s, algo que hace mucho no se veía, al menos desde 1960, cuando el último artista urbano decidió recrear ese pasaje. Bruce comenzó con retratos en blanco y negro y terminó a color. Comúnmente le preguntaba a la gente qué le parecía su propio retrato, y si esto no le gustaba, prefería repetirlos antes de utilizar algo que no fuera permitido por las mismas personas. Dentro de sus grandes proyectos también resaltan los retratos a judíos sobrevivientes de campos de concentración después de la Segunda Guerra Mundial. Este proyecto lo realizó en un café de Nueva York, en donde se enteró espontáneamente que se reunían una vez a la semana para conversar sobre lo que era ahora de sus vidas, todas estas personas sobrevivientes, y terminó involucrándose demasiado, conociendo casi todas las historias de la gente a la que retrató y compartiendo esos sentimientos de desde enojo e indignación hasta el dolor más grande que una persona puede experimentar y el trauma después de estar en un lugar como esos. Es por eso también que reitero el punto en el que él se consideraba un fotógrafo humanista, porque para él lo más importante era la complicidad entre el fotógrafo y el retratado. A pesar de que por la influencia de Cartier-Bresson y de que estaba en la agencia Magnum,
no se basaba tanto en la filosofía del instante decisivo, como lo hacían ciertos autores de la época, sino que él se basaba y se concentraba en capturar la esencia del mundo y de quienes estaba retratando. Es por eso que en sus proyectos, sobre todo de pandillas de adolescentes que capturó en Nueva York, en Brooklyn, decidió parar y decidió tomarse un tiempo, sobre todo de descanso, después de tener un proyecto así, porque conoció absolutamente cada papel y cada aspecto de las vidas y de los momentos duros y felices y agobiantes que están atravesando todas estas personas. Por lo tanto, después de eso, él decidió involucrarse de otras maneras con sus modelos, pero siempre desde una perspectiva igualmente respetuosa, tanto como con su dolor, con su miedo o con sus alegrías. Trataba de verlo como un tercero, como un testigo, pero no de meterse a tal grado en el que ya se convertiría en también el protagonista de lo que él mismo capturaba. Eso mismo lo llevó a cabo en el retrato del circo, del enano, de algunas fotos que ya puse en la presentación, porque igual le contó acerca de sus experiencias, de cuando la gente se reía de él al salir a la calle o en escena. Y ya respecto a mi opinión sobre el autor, creo que dentro de todo su archivo, dentro de todo su portafolio, no hay una sola foto que se pueda percibir en donde Bruce Davidson no ponga la mayor parte de su esfuerzo y deja atrás cualquier obstáculo que se le presente con tal de capturar eso, porque desde que él sabe lo que va a crear, desde antes de oprimir el botón para capturar la fotografía, entonces siempre está luchando por tener ese retrato deseado. Y creo que su papel, además de fotógrafo, también quería ser un contribuyente más a la sociedad, sobre todo al retratar la miseria de personas tan marginadas como lo son las personas que vivían en Harlem, como lo son los adolescentes sufriendo, como lo son los judíos desplazados. Entonces creo que el papel que él también tiene fue un poco de activismo social, y creo que es algo también de lo que no se arrepiente para nada en su trabajo, sino que es algo que le enorgullece haber tomado en cuenta. Y es principalmente por esta razón por la cual me gustó aún más su trabajo y lo disfruté. Creo que su punto de vista hacia lo que está sintiendo la persona es una de las cosas que más me llaman de la fotografía, y algo que no había descubierto o al menos había visto tan profundamente hasta que lo estudié a él. Y creo que por eso es una de las eminencias más grandes de la fotografía de calle, de la fotografía pues moderna, a mi parecer, y uno de los trabajos más valiosos para toda la historia de la fotografía.